Muy buenos días, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su pastor Luis Fernando Graciano. Gracias de verdad por estar con nosotros en este día maravilloso de la porción Toldot. Es la porción número 6 de las Escrituras que habla en grandes rasgos de dos personajes importantísimos en la historia del pueblo de Israel, que es Jacob Abinu, Jacob, Jacob, sí, nuestro padre, y en contraste también de Esaf. Es por esa razón que nosotros hemos titulado el comentario de este día, la religiosidad versus la espiritualidad. Yo quiero que usted me ponga mucha atención y que considere estas palabras que voy a hablar, porque esto puede transformar su existencia si usted, por así decirlo, cambia su idea, el modo espiritualidad, por así decirlo, en toda su vida. Y deja a un lado la espiritualidad, y deja a un lado la religiosidad. Yo podría definir la historia de la redención personal que cada uno de nosotros está viviendo, ese desarrollo de esa trascendencia, de esa transformación que Dios está haciendo en nosotros. Lo puedo definir de esta forma. Es cambiar de ser una persona egoísta, religiosa, individualista, personalizada, centralizada, a ser una persona que ama, que no es egoísta, que es humilde, que es una persona dadora, que es una persona servicial, que es una persona que se enfoca en los demás, no en sí, primero en Dios y luego en los demás. Es una persona que ha sido tan... Es la transición de religiosidad a la espiritualidad. Y eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Así que permítame comenzar inmediatamente este tema. Gracias a todos por estar ahí. Le invitamos también a que se suscriba a nuestro canal, ya que próximamente, luego de que terminemos esta charla, esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, déle a like, estudie, aprenda y sea un conocedor ávido de las escrituras. Agradecido de verdad que usted esté con nosotros. Apóyenos ahí, déle a like, comparte los videos, diseminen en sus redes sociales para que las personas puedan tener acceso a un conocimiento detallado de la verdad de la Torah. Permítame ya iniciar inmediatamente esta charla. Espero que sea de gran bendición para usted. Vamos a hablar, como decía, de la religiosidad versus la espiritualidad, el ego versus el altruismo. Esto es la idea de hoy, eso es lo que vamos a aprender, vamos a estudiar. Mire, nuestro tema, este tema maravilloso, se refiere a distintas actitudes, también sistemas de optimidad, de Ixar y de Esa frente a Elohim, perdón, de Jacob frente a Esaú, Jacob frente a Esaú, frente a Dios, delante de Dios. También habla de sus respectivas relaciones con el Eterno y con las cosas de nuestro diario vivir. Uno de los problemas principales de nuestra existencia espiritual radica, puedo observarlo por mucho tiempo, es que algunos de nosotros, dependiendo de nuestra formación de carácter, prestamos más atención a lo externo que a lo interno, a la apariencia, a la esencia, a lo que se ve que lo que no se ve, excepto de lo que Dios ve realmente. Es por esa razón, mis amados, que el resultado muchas veces es mucha religiosidad para que todos vean y poca espiritualidad que es totalmente interna. Es un cambio interno, una transformación del corazón invisible para todo el mundo. O sea, nadie puede entrársete adentro de ti y poder verte. O sea, por eso nosotros usamos la religiosidad, las máscaras, el teatro, para poder llamar la atención de gente, pero que ellos no puedan ver realmente nuestro interior. Cuando realmente el único que puede saberlo es Dios.
Y hay muchas veces incluso que nosotros mismos tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Este es el caso de Saúl, que habla esta porción del día de hoy. Que en el judaísmo, para que usted entienda, espiritualmente hablando, se puede, lo externo representa también el cristianismo, ¿eh? Ya que Saúl dentro del judaísmo representa el cristianismo, básicamente Roma, pero a grandes rasgos el mundo occidental. Esaú, conforme a la escritura de esta semana, ¿se acuerda? Cuando en Génesis 25, 30, 33 dice, y Esaú le dijo a Jacob, dame de comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom, rojo, ¿vio? Mire qué tremendo, el nombre de él fue Edom, porque él comió un guiso rojo. Y le dijo Jacob, véndeme ahora tu derecho a la primogenitura. Y dijo Esaú, voy a morir. Oye, ¿qué dice? ¿De qué me sirve la primogenitura? En otras palabras, ¿de qué me sirve lo espiritual? ¿De qué me sirve la espiritualidad? ¿De qué me sirven los cambios internos? ¿De qué me sirve Dios? Así fue que Esaú estuvo, dice la escritura, de acuerdo en vender su primogenitura. Jacob le dio el pan y el guiso de lentejas y Esaú comió y bebió y siguió su camino. Oye, comió y bebió y siguió su camino como si no fuera nada. Despreciando, ya la palabra que usa la escritura, despreciando la primogenitura, despreciando lo valioso, despreciando la religiosidad, perdón, la espiritualidad. Note que en esta lucha, porque es una lucha que nosotros tenemos entre el cuerpo y la mente contra nuestro espíritu. Esaú representa el cuerpo, Esaú representa la mente carnal, mientras que Isaac representa el espíritu. Es una lucha diaria a muerte que todos nosotros mismos libramos y aún aquellos de nosotros que seguimos las direcciones de Yeshua HaMashiach, nuestro maestro. Y esto no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios planeó todo de esa forma. Esta es la gran sorpresa que mucha gente no entiende. Por eso siguen tirando pasos al aire, siguen culpando a los demás, siguen culpando al sistema, siguen culpando al gobierno, siguen culpando a los padres, siguen culpando a los pastores. ¿Por qué? Porque no entienden que esta lucha fue casada por Dios mismo. Es Dios mismo el que permitió y estableció dentro de su providencia cómo la realidad debía comportarse. Su propósito, sin embargo, era que venciéramos al cuerpo. Para eso fue creado este sistema y a la mente por medio de tener a Yeshua, tener dentro de nosotros al Espíritu de Yeshua, guiándonos correctamente en cada día, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 8, versos 14. Por favor, escúchelo, considérelo. Dice, porque son hijos de Dios los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Usted es dirigido por el Espíritu de Dios, usted no entra o no entramos en la categoría de hijos. Hijo está en la categoría de los que son dirigidos y al Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por las direcciones de Dios. Este estar dirigidos por Dios es la esencia, es la marca de la espiritualidad y es algo de cada momento. No es algo circunstancial, es el caso de día a día, no de algún momento espiritual, una ocasión espiritual, una ocasión religiosa, sino algo que está ideado y está establecido para todos los días y todas las situaciones y realidades que nosotros vivimos. Y la pregunta es, en este punto, luego de esa introducción, ¿cómo llegamos a ser espirituales? Llegar a ser espiritual es una decisión, ¿eh?, de la voluntad humana. Es dejar de ser religiosos como Esaú. Por eso estudiamos la vida de Esaú en esta porción para no hacer lo que él hizo. Porque como él se comportó, es como se comporta una persona religiosa. Él es un modelo de religiosidad. Y cuando nosotros primero nos desvestimos del viejo hombre, que es Esaú,
que es esa actitud, ese sistema, ese comportamiento, esas ideas, cuando nos despojamos de eso, cuando dejamos de ser religiosos, es donde nosotros comenzamos entonces a ser espirituales. Nosotros somos los que debemos decidir qué somos. Nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer en nuestra vida. La religiosidad y la espiritualidad se marcan basado en las decisiones. No te favor aquí, un cree Dios. Venía de una familia religiosa, venía de un hombre que tenía en sus lomos el depósito, amado hermano, escúcheme por favor, del pacto abrahámico. Era el pacto que contenía la redención, era el pacto que contenía el poder de Dios para liberar al mundo. Pero esto no le sirvió a este hombre. En otras palabras, tú puedes ser quizás perteneciente a una congregación, estar en una congregación tanto mesiánica del cristianismo como tú quieras, pero ser religioso. Tú puedes estar escuchando sermones, puedes estar adorando en un lugar, inclusive ganando alma, inclusive diezmando, ofrendando, y ser un religioso. Se puede ser dador, orador, servidor de Dios de un modo religioso o de un modo espiritual. Depende la forma, la cabana, la actitud interna que tengas. El cambio interno que tú le permites a Dios que Él haga en ti para reflejar en tus pensamientos, en tu habla y en tus acciones la espiritualidad, no la religiosidad. Note que él creía en Dios. Fernando, y yo no creo en Dios. Va a creer en Dios y accionar basado en lo que él enseña. Todo el mundo cree, pero todo el mundo no se comporta como Dios demanda. Inclusive Santiago lo dijo, los demonios creen y tiemblan, o sea, no hacen lo que Dios dice. De manera que Esaú creía, en otras palabras, en el Dios de su padre Isaac. Lo que sucedía es que habían cosas mucho más prioritarias e importantes en la vida de Esaú que Dios. Para él, en su forma de pensar, Dios no era lo primero. Usted debe saber entonces que lo principal en una vida espiritual es que Dios es primero. Es por eso que nosotros hemos categorizado a Esaú como el prototipo del siglo XX y siglo XXI, el materialista por excelencia, el terrenal, el que se amolda a este mundo. Bueno, inclusive el Midrash enseña que es un Midrash interesante, que cuando ellos dos estaban en el vientre, el Midrash dice que ellos dos se repartieron el mundo venidero y el mundo presente. Esaú escogió el mundo presente, lo material, mientras que Jacob decidió lo espiritual, el mundo trascendente. Dame de ese guiso rojo, dijo, ahora, los materiales ahora, todo es ahora, cuando yo lo quiera, como yo lo quiera, cuando yo lo quiera. Y esa es la exigencia del mundo materialista que nos rodea. Es las preferencias personales, es mi propia búsqueda de satisfacer mis propios deseos. No mañana, no pasado mañana, yo no. El materialista piensa en el ahora, en satisfacer sus deseos, en satisfacer sus necesidades, en lograr alcanzar lo que quiere ahora, mientras que el espiritual es un ser que forma la paciencia, espera, es una persona constante, es una persona que vive caminando, y ve mirando el mundo venidero, ve mirando la nueva Jerusalén que viene al futuro. Él no quiere nada en el futuro, él quiere todo en el presente. Ahora, Fernando, ¿cómo yo pongo a Dios primero? Hay varias áreas en la cual yo debo poner a Dios primero. Primero en las finanzas. Proverbios 3:9 dice, honra al Eterno con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo primero que usted debe poner a Dios es en sus finanzas. Darle a Dios, en otras palabras,
la primera parte, entrar en el orden de Dios en el dinero, primicia, diezmo y ofrenda. ¿Por qué? Porque el dinero es la prueba de todas nuestras prioridades. Y debo decir, es la difícil. Pero hay una noticia muy buena en esta promesa, que Él bendecirá el resto. Tu chequera revela, en otras palabras, escúchame, tu chequera revela en otras palabras qué es lo más importante de tu vida. Es por eso que Deuteronomio 14, 22, 23 nos aconseja, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante del Eterno tu Elohim en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer al Señor, tu Dios, todos los días. Tú ves que esto es un ejercicio diario. El dar demuestra la prioridad que tú tienes de temerle a Dios. Cuando das diezmos, cuando das primicias, como dice este texto, estás poniendo a Dios primero todos los días de tu vida. En otras palabras, aquí Elohim nos enseña que diezmar, dar primicias, dar ofrendas, es ponerlo al primero. Lo segundo, en tu interés. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué es tu interés? Todo lo que te traiga atención. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues comen o beban, o que sea algo trivial, algo importante, una necesidad, hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo el que tiene a Dios primero, sus intereses lo enfocan en Dios. En otras palabras, todo lo que hagas tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Debes entonces por eso verificar las cosas que no te llaman la atención. La comida, los juegos, ir al campo, ir al mar, el trabajo. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Dónde están tus intereses? Yo pregunto, ahí está tu prioridad. Donde está tu interés, ahí está tu prioridad. Si tu prioridad es orar, si tu prioridad es estudiar Torah, si tu prioridad es guardar Shabbat, si tu prioridad es mantenerte limpio, puro para Dios, si tu prioridad es servirle, si tu prioridad es temerle, si tu prioridad es amarle, estás dentro del rango de que tus intereses y todo lo que haces lo estás haciendo para la gloria de Dios. Lo tercero, tus relaciones. ¿Cómo pongo a Dios primero? Tus relaciones. Es por eso que el Salmo 1, del 1 al 6 dice, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de no, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En otras palabras, debes escoger a quién tú escuchas. Debes escoger cuáles son tus amistades. Debes escoger con quién te relacionas. Debes saber con quién te asocias, ya sea en una relación fraternal, ya sea en un negocio, ya sea en un matrimonio, ya sea en una amistad. Tú debes saber las conexiones que tienes. Uno refleja lo que uno es por los amigos que uno escoge. En otras palabras, tú te convertirás en el tiempo en las personas que tú te acompañan, las personas que están a tu lado. Si tú estás al lado de personas pecadoras, tarde o temprano pecarás. Esto es lo que dice el Salmo. Si tú te sigues en silla de escarnecedores, te convertirás en un escarnecedor. Si tú te paras en el camino del pecador, te asocias con el pecador, mi amado, te convertirás en un pecador de antemano. Mientras tanto, si tu prioridad es la Torá, no vas a caer. Uno tiende a imitar, en otras palabras, a aquellos que pasamos tiempo. Es por eso que debemos buscar personas que promuevan el reino de Dios dentro y fuera de nuestra congregación. Personas que te estimulen a ser mejor.
personas que te estimulen a crecer, personas que estimulen tu fe, personas que les guste orar, personas que les guste estudiar, personas a Dios. Personas que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas. Tú eres con quien te relacionas. Note aquí que en Salmo 1 es una progresión. Habla de tres categorías de malos. Los malos, los pecadores y los escarnecedores. Entonces, cada uno es un proceso descendente al mal. Cada uno es peor que el otro. Los malos aquí son los que ocasionalmente por error cometen males. Los pecadores aquí son los que ya han, por así decirlo, aumentado en su maldad. Ya lo hacen adrede, lo hacen más constantemente. Mientras que los escarnecedores aquí son los profesionales del mal. Si tú no detestas el pecado, tú escuchas el consejo de alguien que no viene de Dios, de un malo, vas a comenzar a pecar. Es la idea aquí. Vas a seguir pecando y pecando más constantemente. Y al final te convertirás en un ideólogo del mal. Tú crearás el mal, tú pensarás el mal, tú estarás enfocado en hacer el mal siempre. Esta es la idea aquí. Y el contraste maravilloso es que eso se puede revertir basado en la Torá, en estudiar Torá, en conocer la palabra de Dios. Note bien, por favor, que no solamente en las relaciones, en las finanzas y en tus intereses, tú das prioridad a Dios. También tú das prioridad a Dios cuando tú te le das el tiempo tuyo a Dios. Tú pones a Dios primero en tu tiempo. Es por esa razón que la Torá nos enseña que debemos redimir el tiempo. Hay tiempo sagrado y tiempo común en la Escritura. Hay que separar tiempo para Dios. No puedes sacrificar los tiempos que son de Dios. No puedes dejar de asistir al Shabbat, no puedes dejar de asistir a las fiestas, porque son tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo. Cuando tú priorizas los tiempos espirituales, tú estás dándole prioridad a Dios. Tú estás siendo espiritual. Aprovecha el tiempo, no pierdas tiempo. Usa el tiempo tuyo para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que ser selectivos, mis amados, porque lo más importante es que alguien tiene su tiempo. No pierdas tu tiempo. No desperdicies el recurso más importante que tú tienes. El tipo, entender es lo más importante. Si tienes más cosas que hacer, póngame atención a esta palabra. Si tienes más cosas que hacer que tu tiempo, esto es una mala señal. Hay gente que vive diciendo, yo no tengo tiempo, no puedo hacer nada. Claro que sí tienes tiempo porque el que lo administra es tú. Tú estás desconfigurado. Es un engaño, un delirio que tú mismo te estás haciendo. Porque el que administra tu tiempo eres tú. Tú debes ponerle hora a cada cosa que haces. Tú tienes que delimitar tu tiempo. Tú tienes que saber a qué hora tú rezas, a qué hora tú ayunas, a qué hora tú trabajas, a qué hora tú compartes con tu familia, a qué hora tú sales a qué sé yo, a lo que te gusta. Porque el dueño de su tiempo eres tú. Es por eso que cada día tú debes priorizar a Dios. Debes sacar una cita todos los días para estar con Dios. Debes sacar una cita prioritario todos los días para estudiar Torah, para estudiar la liyá de la semana, para profundizar en el concepto de la palabra de Dios cada día. Debes sacar tiempo también para compartir con tu familia, orar con tu familia, enseñarle a tus hijos, a tus hijas. Aparte de servir a Dios en que das prioridad también a tu prójimo, principalmente a los de tu familia. ¿Qué otra cosa Dios es primero? En tus crisis. En tus crisis. Dios es primero en las crisis que te pasan. Por eso pregunto, ¿cuál es la mayor señal de que Dios es primero? La preocupación. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué te preocupas? Es importante. Por eso Mateo 6, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas.
¿Por qué? ¿Por qué Mateo nos enseña esto? Porque solamente existe un Señor, no dos. El libro de Mateo 6:33 más adelante dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. La gente está detrás de lo añadido, no del reino primero. La ecuación aquí en el reino de Dios, en el mundo de la espiritualidad, es que el reino es primero para que Dios traiga las añadiduras. Es por eso que hay tantas personas desgastadas, tristes, humilladas, desesperadas, porque priorizan mal. Están siendo religiosos, no espirituales. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, amada hermana, hermano, es primero. Es por eso que hoy te aconsejo que no permitas que las crisis que te pasan roben a Dios. ¿Cuál es la tendencia cuando hay una crisis? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia cuando te menosprecian, cuando te botan de un trabajo, cuando te sacan, te desvinculan, para usar un término más adecuado al tiempo, de un trabajo? Cuando no tienes trabajo, cuando estás enfermo, cuando tienes un problema familiar, cuando tienes un problema económico. La tendencia es tratar de resolver el problema por tu propia fuerza. Pero cuando tú confías en Dios, cuando tú esperas en Dios, porque lo que Dios está haciendo en la crisis, dándote una oportunidad para Él manifestarse en tu vida. Debes permitir ver a Dios. Dios quiere enseñarte que Él es poderoso y Él es autosuficiente para darte a ti tu necesidad. Tú no fuiste creado para suplirte a ti mismo tus necesidades. Y Fernando, ¿y por qué? Pero no hay que trabajar, no hay que esforzarse totalmente, pero sin entender el esforzarse, sin entender que Dios es el que me suple, el que me ayuda, el que me sana, el que restaura mi vida. Cuando pienso así, estoy desenfocado. ¿Qué es eso, Fernando? Falta de fe. Es ahí donde tú debes mostrar tu fe, porque con la fe es que Dios se va a manifestar. Cuando le crees a Dios, no cuando solamente crees en Dios, es cuando le crees, porque el que le cree a Dios actúa basado en su palabra. Y si el que actúa en su palabra, tarde o temprano verá la victoria. Es por esa razón que la falta de fe en muchos de nosotros en las crisis es lo que hace propicio la entrada de ídolos y te comienzas a te comienzas a ganar, comienzas a resquebrar, te derrumbas totalmente. Pero cuando te habla de Dios, que aunque tú estés en una necesidad, aunque estés en una crisis en tu vida, tú sabes que Dios está en control. Y tú sabes que Dios te va a sacar de ese lugar. Que Dios no va a permitir que tú permanezcas ahí en el pozo. Que no va a permitir que tú permanezcas ahí en el horno de fuego. Que tú no permanezcas ahí en el agua. Que tú no permanezcas en el mar. Dios te ayudará. Cuando tú pones a Dios en fe primero y en tus crisis Dios es primero, tú soportarás toda prueba. Tú vencerás. Mis amados, en estas 5 cosas usted debe poner a Dios primero. Ser religioso es poner a Dios de segundo. Ser espiritual es poner a Dios primero en las crisis, en tu tiempo, en tus relaciones, en tus intereses y en tus finanzas. Permítame ahora, luego de ver esto puntual, cómo debe ser tu prioridad. Debe dar algunos consejos importantes de cómo desarrollar todo esto que estoy tratando de desglosar. En la antigüedad, para que usted me entienda, no había ateos en esa época. No, eso es cosa de ahora. Y esta era una enfermedad espiritual bien moderna. Comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa, para que usted entienda. Y de allí se propagó a todo el mundo hasta conquistar gran parte de la mente del mundo occidental del día de hoy. El problema
con este tipo de pensamiento que es esbozado, para que usted me entienda, la vida de Saúl, que era un ser religioso, es que él era un creyente. Esto es lo que yo quiero que usted pueda ver, ¿eh? Porque todo lo que yo he descrito hasta ahora es de personas que son creyentes. Porque el creyente, pues, sí, el único que puede ser religioso es un creyente. Fernando, y existen personas que están en las congregaciones que son religiosos, totalmente. Un gran porcentaje de las personas que van a las congregaciones son religiosos. Inclusive quizás que hay en este grupo que me está yendo y que me van a oír pronto en las redes sociales más adelante, son religiosos. Por eso estamos predicando esta palabra, para que usted deje de ser religioso ya. Que usted rompe el ciclo de religiosidad que lo ha probado. Es por esa razón que usted no ha avanzado. Es por esa razón, por esa razón que todavía hay sueltos en su corazón. Es por esa razón que todavía Dios no puede entrar en su vida. Porque el religioso no permite que Dios entre. Es la teología del agnóstico de este tiempo. Es ahora la representación de eso. En otras palabras, que usted me entienda. Una de las características del religioso es que le preocupaba más la opinión, le preocupa más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Y por sobre todo, le preocupaban los propios asuntos. Él tenía una agenda propia. Él tenía una forma de vivir propia aparte de Dios, y aunque creía en Dios y participaba en lo de Dios, él elegía siempre otra cosa que no sea Dios. Es la representación, para que usted me entienda, del hombre carnal, la cual Esaú era el prototipo. Era una persona que se preocupaba, voy a reiterarlo, en el ahora, en el ya. No pierde el tiempo, con filosofías ni con especulaciones difíciles como dónde voy a ir al otro mundo cuando me muera. El religioso no piensa en el futuro, no piensa en el más allá, no piensa en el mundo venidero, no se preocupa por qué está aquí en la tierra. Y este es el caso del espiritual, es el contraste del espiritual, que siempre está enfocado en lo que Dios quiere, está enfocado en transicionar al mundo venidero. Este mundo del presente es una transición. Este mundo presente es una prueba para crecer, no es tu estadía. El religioso siempre está enfocado en en este mundo. Él piensa que solamente existe este mundo. Por eso le da rienda suelta a los deseos mundanos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, porque esto es para darle alegría y cosas buenas. Como dice la canción, es una persona enfocada en el placer, en la glotonería, en sentir cosas, y en su sentir siempre elige mal. Qué diferente es el espiritual que piensa en estas cosas. El espiritual, esas cosas en que vale la pena que él piense. El hombre siempre está buscando a Dios. Está pensando en cómo agradar a Dios, está pensando en cómo traer gloria al reino de Dios, está enfocado en cómo temer a Dios, cómo servir a Dios. Su barómetro, en este caso, es medido por lo que Dios considera. Mientras que en el caso de Saúl, como usted pudo ver, no de la metáfora, su barómetro era el estómago. Era su propia necesidad en el momento, en contraste con la espiritualidad que debe a un lado. Él dijo, ¿de qué me sirve eso espiritual? ¿De qué me sirve la primogenitura? Oye, qué tremendo. Por eso él dijo, dame el guiso ahora. Todas demandas parecidas a esta, esto es una tipología de este personaje, de esta mentalidad. Tiene que ver con lo material, con lo sensorial, con lo mental propio, con sus ideas, lo que él piensa, no lo que Dios considera. En cambio, Jacob era distinto, sabía y ansiaba lo material como cualquier ser humano. Él sabía que había que comer, que había que experimentar cosas, que había que hacer cosas en este mundo, pero no era su prioridad. Él no perdía la vista de lo espiritual.
Él entendía que lo espiritual tenía prioridad, debía ser primero. Este era el orden que él le daba a su vida. Él no le cabía en su mente, señores, que lo natural o material era más importante, sino lo espiritual. Es por esa razón que si le daban a elegir entre el cuerpo y el espíritu, él elegía la vida del espíritu. Y es por esa razón que él se convirtió como herencia en uno de los padres de Israel. Mateo 13:14, como dice así, nos dice así: también en el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y contentísimo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese era Jacob. Jacob era un hombre que sabía comprar las cosas espirituales, que sabía elegir las cosas espirituales, que Dios le ponía en su camino. Cada vez que él tenía que tomar una decisión en su vida, en sus intereses, en sus relaciones, en su tiempo, en sus finanzas, en la crisis de su vida, él siempre, amado hermano, elegía a Dios. Todo lo contrario es Esaú, que como dice la historia que acabamos de leer, vendió su primogenitura. Era un hombre sensorial. Él vendió lo valioso, porque la primogenitura era algo valioso. Era la representación aquí en la parábola de un tesoro. Él quiso mejor un guiso de lenteja que lo de Dios. El ejemplo de dos estilos de vida, de dos de actitudes, de dos tipos de religiones, de dos tipos de pensamiento. Jacob representa el estilo de vida que busca Dios. Jacob representa lo que aprecia, los dones, los regalos de Dios, que no debemos vender, menospreciar, minimizar, socavar y dejar a ningún precio. Nada vale el reino de Dios. Nada vale pasar una hora con Dios en oración. No hay nada más grande que estudiar Torah, porque no tiene precio. Por eso el hoy nos regala buena salud todos los días, pero no la apreciamos hasta que tenemos mala salud. Allí sí que suspiramos los días que éramos sanos. ¿Te acuerdas? Él hoy nos regala un cuerpo que respira bien, que tiene dos pies y dos manos, una boca, dos ojos que ven bien, pero no le agradecemos hasta que perdemos temporalmente el uso de nuestros órganos. Y allí sí que comenzamos a apreciar los tesoros del cielo que teníamos. Por eso pregunto, ¿cuánto vale una pierna para usted? ¿Cuánto vale un ojo, una mano? ¿Cuánto vale respirar bien? ¿Cuánto vale comer y dirigir bien? Y digerir bien. Solo nos damos cuenta de su valor cuando lo vendemos como lo hizo Esaú. Eso fue lo que Esaú hizo, que no pensó lo grande que era lo espiritual. Pasa el tiempo y allí recién caído en cuenta de los regalos de Dios, nos habíamos estado dando, que no sabíamos que teníamos un privilegio tan grande y que nunca nosotros lo habíamos apreciado. Sin embargo, Esaú, o como Esaú, queremos más y más cosas. Tenemos un constante deseo sin satisfacer. Es un hoyo sin fondo, es un egoísmo, porque el egoísmo está vacío. El ego humano está vacío. El ego necesita ser llenado y mientras más tú le das, más vacío está. Pero cuando Dios está en ese espacio, cuando Dios habita en tu vida, cuando Dios está dentro de ti, tú estás lleno. A ti no se te satisface nada, tú no quieres más nada que Dios, porque ya lo tienes todo. Por eso todo el mundo quiere casa, carro, anillo, quiere una camisa, si tiene una camisa azul, quiere una blanca, si tiene una camisa blanca, quiere una verde, si tiene dos verdes, quiere cinco rojas. Vivimos en una ansiedad, ansiando cosas más y más en el ahora. No hay satisfacción posible. El espiritual está satisfecho. Y cuando tenemos la oportunidad de adquirir lo espiritual o de adentrarlo al mundo de Dios,
lo vendemos, lo sacrificamos, lo entregamos, lo regalamos. En este caso, por un guiso. De manera que tendríamos que aprender a vender como nos aconseja Mateo. Lo que nos envenena el corazón, lo que nos aparta de Dios, los desprecios. Debemos dejar a un lado las palabras que nos hirieron. Debemos de dejar a un lado los fracasos. Debemos nuestras relaciones interpersonales que no funcionaron, las relaciones tóxicas. Debemos dejar a un lado el hambre de poder, el hambre de dinero, el hambre de gloria, las ganas de controlar a los demás. Todo eso debemos poner en venta. Todo eso debemos despreciarlo y debemos comprar lo contrario. Debemos aprender a comprar todos los días todo lo contrario. ¿Qué debemos nosotros tener todos los días? ¿Qué debemos adquirir todos los días? Paz, mis amados. Shalom, el gozo, el aprender a escuchar a Dios, el entenderlo, el conocer su palabra, el buscar una amistad con Dios que va a ser eterna. Debemos buscar y comprar el poder vivir en su compañía todos los días y el tener tiempo para hacerlo, lo cual se gana con nuestras oraciones y nuestras ambiciones espirituales no carnales. La pregunta del millón sería, en este punto, Fernando, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo entrar ahí? ¿Cómo yo puedo ser una persona espiritual y dejar todo esto? Dejar el mundo, dejar las malas inclinaciones, dejar los malos quereres, dejar las contiendas, las iras, elegir cosas que Dios no quiere. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, permítame decirle este consejo, permítame darle algunas enseñanzas, algunos consejos para que lo pueda hacer. Esto nos recuerda una frase judía que dice, ah, ¿dónde está Dios? Escuche bien, esto lo dicen los dos. Papá, le pregunta un padre a un hijo, papá, ¿dónde está Dios? Y el hijo le dice, donde tú lo dejes entrar. Pregunto, voy a acercarme un poco para preguntarle eso. Dios está donde tú lo dejes entrar. Tú has dejado entrar a Dios en tus finanzas, en tu vida personal, en la procrastinación, en la vagancia, en echarle la culpa al otro, en la ira, en el enojo. ¿Dejaste entrar a Dios ahí? Dios no se va a entronar en tu vida si tú no lo dejas entrar. Dios está esperando que tú le permitas entrar por la puerta para que Él domine y controle y sea el Dios el que te gobierne. Déjate entrar a Dios en tus relaciones. Déjate entrar a Dios en tus intereses. O estás deseando otras cosas en tus intereses. Te gusta más jugar pelota, fútbol. Te gusta mucho ir a comer. Eso no es nada de malo, ¿eh? Es malo mientras tú dejes a Dios. Todo eso se puede hacer mientras tú primero busques a Dios. Tu dinero, ofrendas, diezmas, dase de acá, das primicias, o dices, no, no me da el dinero, no es suficiente. Guarda Shabbat, guarda las fiestas, dejaste entrar a Dios en tu tiempo. Por eso pregunto, ¿cuál fue la última vez que lo dejaste entrar en tu vida tan ocupada? Esto es un tema que es muy difícil de lo que aparenta de fuera. Es una realidad interna que tú tienes. Cuando tú no permites dejar entrar a Dios que se entrone en tu vida, tú le estás diciendo a Dios, tú, yo te creo en ti, pero yo tengo mis ídolos, yo tengo mis preferencias por encima de ti. Inconscientemente. Permítame darle algunos para que esto pueda pasar. Lo primero que debemos hacer es decidirnos, estar en tiempo, pasar tiempo con Dios, volvernos espirituales y no religiosos. La decisión es muchas veces la más difícil, porque emocionalmente es como traspasar una montaña a pie.
Es como subir una montaña bien empinada. Te hace falta mucho coraje, mucha entereza, mucha energía para pasar una montaña para alguien como usted y yo, que nunca hemos hecho alpinismo. Imagínese que usted comience un maratón y usted nunca había hecho maratón. Correr 25 kilómetros sin nunca correr 100 metros. Pero comenzó, decidió. Pero el alpinismo o comenzar una carrera de maratónica comienza como con una decisión. Tener una mejor amistad es una decisión. Tener un matrimonio sano es una decisión. Tener una vida saludable es una decisión. Ser una persona disciplinada es una decisión. Comienza con una decisión, no con una emoción. Por eso da mucho coraje. Voy a correr el maratón sí o sí. Y de ahí en adelante todo cuesta abajo. Lo mismo sucede con Dios. Debemos decidirnos a escalar la montaña espiritual. Una vez que usted ha decidido, que ha tomado la decisión y ha comenzado a apartar tiempo para estar en su presencia, es lo primero que usted debe hacer en su vida. Todo cuesta abajo. Todo irá viento en popa. Lo segundo, para usted poder ampliar su vida espiritual, es lograr tener una relación íntima con Elohim día tras día. No una vez al año, no un par de veces, sino de forma constante, de forma regular, sistemática. Es por eso que usted debe estudiar la salilla. Todos los días usted debe levantarse temprano. Lo más recomendable por debe levantarse temprano, desde que el cuerpo humano está diseñado, la mente humana está diseñada para que desde que da el primer rayo del sol usted se levante. Y desde que eso usted se levanta hasta que se acueste, usted tiene una rutina bien determinada. Lo primero que usted debe hacer es crear una relación íntima con Dios, sin prisa, bien constante, bien estable. Esto ni es fácil, ni va a ser las cosas más fáciles para nosotros en nuestra vida diaria, lo sabemos. Pero cuando lo ponemos primero, Él está viendo nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que no te hace hacer eso? El Satán, tu mala inclinación. El ego quiere estar agazapado, el ego quiere estar cómodo. El ego es haragán. El ego te distrae, te desenfoca. La mala inclinación siempre te va a inclinar a lo malo, a todos los rasgos de carácter que Dios no quiere. Cada vez que tú oigas una voz que dice, no te levantes a trabajar, no seas buen administrador, no seas buen marido, ese es el ego, ese es el Satán. No vayas a la congregación, no ayunes, no de finanzas, no de tu diezmo, tu ofrenda, no de ese de acá, no des primicia, no ayunes, no ores, no vengas los sábados a estudiar. Es por esa razón que debemos estar en guardia y prever todo esto, porque ya lo han escuchado aquí, ya saben que así mismo va a suceder, pero eso no debe detenernos en nuestro mundo, en nuestra vida espiritual. El que ha decidido va a vencerse a sí mismo. La idea del mundo es vencerse a sí mismo, es superarse a sí mismo. Superar que el ego, superar la inclinación al mal. Si esto lo detiene, entonces no va a poder seguir más adelante. Cuando la escalada al monte, cuando comenzaba, usted comienza el maratón, se haga más difícil y más difícil y más difícil. Es por eso que el Talmud te enseña algo que está en el Tanakh. Isaías 11:2. Mire qué dice. Todo está en las manos de Dios, excepto el temor de Dios. Esto es tremendo, esto es una cosa increíble. Escúchalo bien, todo está en las manos de Dios, menos el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Lo
sale dentro de Dios? ¿Qué sale dentro de Dios? Su palabra. ¿Cómo yo sé que tengo el temor de Dios en mi vida? Cuando yo obedezco su palabra. Ahora, ¿qué quiere decir el Talmud con esto? Que Elohim controla todo, excepto nuestro temor a Él, excepto nuestra voluntad, excepto nuestro libre albedrío, excepto yo rendirme voluntariamente a Él. Dios no va a doblegarlo a usted para que usted se rinda. El que debe rendirse, entendiendo que Él es primero, es usted, no yo. No, perdón, no es Dios, no, somos nosotros y no Dios. Libre albedrío. No, que todo está predeterminado, de verdad, menos el temor de Dios, la elección humana. Todo está disponible. Aquí Dios puso los árboles, aquí Dios puso puso las leyes, todo está listo. Dentro de este sistema existe algo que también se llama, aunque todo está establecido, como le gusta mucho a la gente llamar, predeterminado, lo único que no está predeterminado es la elección. Usted decide si come o no harina, que es dañina, si bebe jugos de cartón, enlatados, o usted se come, o usted come productos enlatados, o usted come mucha pizza o mucho hamburguesa, o usted se come un filete mejor, o un filete de pescado. Usted decide si se va al baño, se baña o no. Usted decide si va al gimnasio o no. Usted decide si toma azúcar sin café o la toma con café. Perdón, el café, perdón, oye, al revés. Usted toma café con azúcar o sin azúcar. Entonces, estoy poniendo ejemplos para que usted entienda que usted es el que decide. Hay gente que decide si se mata o no. ¿No cree usted que Dios va a hacer que usted se mate o que usted se mate, que Dios lo va a matar a usted? Y si poniendo un pensamiento usted se va a matar. Y que fue Dios, como mucha gente ha pensado. Todo está en las manos de Dios, excepto el temor. Es por esa razón que no podemos o podemos no tener ningún temor a Dios, con lo que nunca vamos a acercarnos a Él, o podemos pedir en oración y tener ese espíritu de temor que habla Isaías 11:2. Por eso dice la escritura muy claramente en Proverbios 1:7, usted lo ha leído muchas veces. El temor es el principio de la sabiduría. Tú ves otra frase, temor a Elohim. O sea, ahora eso me pertenece porque yo lo conozco. ¿Cuál es el temor a Elohim? La obediencia a su palabra, su Torah. Cuando yo conozco la Torah, yo sé qué es lo que le agrada y yo voy a enfocarme en hacerlo. Y no lo dice de balde. ¿A qué te lo dice de balde? Porque esto es importante que usted lo sepa. El temor a Elohim es el principio de la sabiduría. No hay nada que podamos obtener, en otras palabras, y llegar a ser como Elohim sin tenerle temor, sin estar en contacto con con la obediencia. Note que dice, excepto todo está bajo el control de Dios, menos el temor de Dios. ¿Tú qué dice el temor de Dios? Si dijera el temor de Fernando, dijera el temor de Fernando, pero dice que el temor de Dios, la pregunta es que el temor de Dios, lo que sale de adentro de él, es su Torah, su voz, su palabra. Y en Proverbios dice 1:7, el temor a Elohim, ya tuve que él lo enfoca distinto, ya el temor es mío. Está diciendo, ya tú tienes la palabra, ya tú tienes la Torah. Note, por favor, que este Proverbio 1:7 es poesía hebrea. Se llama paralelismo. Es que él dice las cosas dos veces. El temor a Elohim es su palabra. Es el principio de la sabiduría también, que es la palabra de Dios. Note, por favor, que cuando ya yo sé la palabra, cuando yo conozco la voluntad de Dios, cuando ya yo conozco sus direcciones, yo puedo entonces determinar que ya yo tengo ese temor que es de él, que es su palabra. Entonces yo se lo dispenso, se lo expreso. Soy un hacedor de la palabra, en otras palabras.
Soy una persona que no escatima esfuerzo, dinero, intereses, relaciones, primero que a Dios. Lo que estamos hablando hoy. Usted no puede lograr nada en Dios, ni tener nada que viene del cielo sin temor, sin la palabra, sin esa reverencia a lo que Él dice, hacer lo que Él te aconseja. Nosotros somos como un empleado que somos contratados por un ejecutivo, por un potentado. ¿Será que somos de confianza a ese potentado que nos contrató o vamos a robar en cuanto tengamos la primera oportunidad? Es por esa razón que Dios debe primero ver que somos un empleado de confianza antes de confiarnos sus secretos. La pregunta es, ¿somos confiables? Se la pregunta. Hay gente que no es confiable. ¿Cómo Dios te puede confiar en lo eterno si primero no te prueba? Es por esa razón que la respuesta está en si llegamos a tener el espíritu de temor de que nos habla Isaías 11:2. ¿Tienes tu temor de Dios? ¿Te rindes ante Dios? ¿Tiemblas ante su palabra, como dice el Salmo? ¿Consideras a Dios? ¿Tienes a Dios de prioridad? Notemos que es un espíritu y que por lo tanto tenemos que pedirlo para obtenerlo. O sea, hay una mutualidad. Orar, dame temor, ayúdame a vencerme a mí mismo. Deja, quítame el egoísmo. Dame siempre elegir tu palabra. Dame sabiduría para entenderte, para elegirte, para hacer lo que tú dices. Ayúdame a decidir siempre tu voluntad. Es por esa razón que cuando ya tú lo tienes, a base de oración y de el uso de la voluntad, estamos en la posición adecuada para tener la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es el potencial de la palabra de Dios en como una semilla. El entendimiento hace que yo desglose, desmiembre esa sabiduría en caminos distintos de acción, en posibilidades. Y el conocimiento es el resultado de comprender la sabiduría de Dios. ¿Cómo yo logro eso? Fácilmente hacer la cosa como Dios demanda. Ya eso es. ¿Cómo yo llego a eso? Primero entendiendo que la palabra de Dios es la autoridad mía, es la prioridad. De manera que la mayor sabiduría que podemos recibir es conocerle y entenderle. Si usted no está enfocado en eso, usted está siendo un religioso. Usted debe conocer a Dios, no para saber mucho. No que yo sé mucho Biblia, que yo soy un duro de la Torá y que todo el mundo me oye. No, es para hacer. Espero que usted se convierta en un hacedor. El hacer te hace a ti ser espiritual, como lo dice Jeremías 9:23-24. El conocer a Dios, el entender a Dios, es lo máximo que nos puede suceder en nuestra vida espiritual y en nuestro alpinismo, nuestro caminar espiritual. Tercero, oiga el tercer paso. Hay que orar pidiendo a Dios que nos ayude a ascender espiritualmente. No importa cuántos ataques usted tenga, no importa las pruebas que usted tenga, mientras Él estemos bajo su talit, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo su cobertura. Mientras usted esté en su cobertura, usted va a vencer. Elohim, en otras palabras, desea vernos luchar para alcanzar lo que Él quiere en nuestra vida. De otro modo, parece todo una moda más y un capricho nuestro. Y Él no está para satisfacer caprichos personales, sino para acercarnos a Él, a aquellos que deseamos hacer su voluntad. Permítame entrar en el último consejo que le voy a dar para que usted pueda lograr esto, ser espiritual. Usted fue llamado a ser espiritual, ¿eh? Hello. Usted fue llamado a desenfocarse de este mundo que es pasajero, es temporal.
Todo lo que pasa en este mundo es una prueba. Lo real es el mundo venidero. Para allá que usted debe ir, enfocarse. Sus armas deben estar dirigidas al futuro. Cada vez que usted enfrenta un problema, una prueba, lo que tiene que buscar es la herencia, es ver el futuro, su destino final, en gloria. Y ahí se le va a pasar lo momentáneo, que aunque esté atravesando por una prueba, enfocarse en la gloria, mi amado y mi amada, le dará esperanza. El que tiene algo por qué vivir sobrepasará cualquier tragedia, cualquier prueba, cualquier adversidad. Nota el cuarto paso. Cuarto, el cuarto paso es cambiar la perspectiva de las cosas. Conforme a su perspectiva, usted recibirá las cosas de Dios. La perspectiva correcta le traerá el destino correcto, traerá el premio que Dios quiere. Si antes íbamos detrás de lo material, en otras palabras, ahora debemos cambiar de rumbo, borrón y cuenta nueva, damos una vuelta y comenzamos a ver lo que Dios ha querido que tú veas siempre. Comenzarás a hacer lo que Dios siempre ha querido que tú hagas. Eso no quiere decir que no debemos buscar el sustento diario, como dije anteriormente. Sí significa que no debemos hacer del sustento un Dios y buscarlo todos los días sin encargárselo al único Elohim y el que provee. Este cuarto paso que le estoy tratando de aconsejar va a traer un cambio en nuestra perspectiva del mundo. Va a traer un cambio en nuestra cultura, en nuestra forma de vida, en nuestras conversaciones, en nuestros intereses, en nuestras finanzas, inclusive en nuestras preocupaciones, como dijimos. Ya todo va a dejar de girar en lo material, en nuestro empleo, en nuestra propia confianza y va a comenzar a girar alrededor de Dios. Porque el centro de tu vida es Dios. Y el centro de tu vida es agradarlo y acercarte más a Él. El otro camino, ya lo vimos, es la religiosidad y el mostrarnos como muy religiosos a los ojos de los demás. Aparentar, ponerse una careta. Teatro, tú eres puro teatro. Vivimos en el teatro de nuestra propia vida, donde el protagonista soy yo. Queremos aparentar delante de los demás, mientras que nosotros y nuestros familiares, y especialmente Dios, déjame acercarme un poco para decir, sabe tu verdad. Él sabe lo que tú eres, lo que piensas, lo que dices. Es por eso que el espiritual se sincera con él mismo y con Dios. No pretende más de lo que es en el momento, pero eso no lo va a detener, porque él está enfocado en crecer, en agradar a Dios, en traer gloria a Dios. Por eso no se enfoca tanto en él. En otras palabras, Elohim sabe cómo tú eres, que solo tenemos una pintura blanca encima de religiosidad y de santidad, pero que realmente es solo eso, un simulacro, una pintura, una mímica, una sombra, no una esencia. Permítame terminar, yo creo que ya es suficiente ya de vernos a nosotros mismos, nosotros, si estamos en la religiosidad o en la espiritualidad. Yo espero que usted se vea que usted está en la religiosidad. Si usted se ve que está en la religiosidad, si usted es representado por Esaú aquí, por lo que he dicho, debe volver a Dios. Quiero terminar diciendo que solamente existen dos caminos aquí y siempre van a existir. Esta es la historia de la escritura. Siempre existirán dos formas de pensar, dos formas de caminar, dos sistemas operativos. No hay más en las escrituras. Y usted puede ser creyente o no creyente, puede estar en uno o en ambos. Los no creyentes están en uno solo y ya lo sabemos. Pero el creyente puede estar en uno de estos dos caminos, sin saberlo, creyendo que es religioso, perdón, creyendo que es espiritual, realmente siendo religioso. Hay posibilidad que usted vaya a una congregación, como dije, usted sea religioso. Dos caminos. El camino de Saúl,
que quizás nos brinde guisos cada vez más rico y sabroso en el momento, en el ahora, en este mundo, pero que al final del camino, va a terminar en la nada, en el desastre, en el olvido, separado de Dios. ¿Qué le va a usted ganar este mundo? Ganar su propia vida y perder su alma. El otro camino es el de Jacob. Ese es el camino que usted debe caminar. El camino de la espiritualidad. Ese camino es un camino que nos llevará a alturas inimaginables. Nos llevará al éxito, nos llevará a la satisfacción, tanto personal como corporativa. Puedo incluir también familiar, puedo incluir también laboral, social, en todos los ámbitos. El caminar el camino que caminó Jacob es el verdadero camino que te llevará al éxito. El éxito en la vida está enmarcado en la centralidad de obedecer los mandamientos de Dios. Tú no puedes, no debes. Hoy hemos hablado acerca de la espiritualidad y la religiosidad. Yo espero que este día le haya Dios hablado a usted para que usted comience un nuevo camino. El camino de la espiritualidad que lo llevará a grandes alturas, a grandes satisfacciones. Y que de un lado deje la religiosidad, lo que no produce, lo que lo está usted atando, lo que lo está usted retrasando, está usted abortando el propósito de Dios en su vida. ¿Lo identificaste ya? Sácalo. Ya deja de ser la víctima. Las víctimas nunca verán el reino de Dios. El que se vive quejando, el que vive siempre echándole la culpa a los demás, el dependiente de otro, siempre sufrirá la pérdida, mientras el que conoce a Dios y busca su reino y su palabra es su meta, lo que él ha dicho es su meta, verá la gloria de Dios. Tendrá paz, tendrá gozo, satisfacción, siempre estará suplido, siempre estará bendito, le irá bien, sus hijos crecerán en salud, sus hijos crecerán bien, todo marchará tal cual Dios lo ha determinado. Aquí está la diferencia. Espiritualidad versus religiosidad. Usted decide. O decide a Jacob o decide a Esaú. Dos caminos. Que el Eterno me le bendiga. Espero que este tiempo le haya bendecido. Así que nos despedimos. Estaremos el próximo Shabbat estudiando Torah. Escuche estas palabras y no haga caso omiso. Redireccione su vida. Haga un balance de todo lo que es religiosidad en usted y déjelo. Así que nos despedimos. Shabbat Shalom, mis amados.